Continuamos en Referente Jurídico. Doctor Aránguez, por lo visto el delito de lavado de activos es un delito altísimamente rentable para este tipo de delincuencia. Enormemente. Y eventualmente, digamos, cualquier empresa podría caer en la comisión de este delito. Es decir, ya no solamente hablamos de personas naturales, sino también de personas jurídicas que podrían prestarse para poder realizar este tipo de actividades. Claro, efectivamente. Al final, todos los flujos financieros terminan pasando por los bancos y por ello, desde hace muchos años, desde 1988, se comenzó a diseñar un programa específico de prevención del lavado de activos dentro de las entidades financieras. Este tema se ha ido desarrollando de una forma extraordinaria. Se ha ampliado a lo que llamamos compliance, cumplimiento normativo, y ahora las personas jurídicas no solamente se centran en la prevención del blanqueo de capitales o de otros riesgos, sino en general de la comisión de infracciones de todo tipo, no solamente penales, sino también laborales, civiles, mercantiles, y además la aplicación de un código deontológico dentro de la empresa. El compliance es sin duda una tendencia de moda actualmente en el ámbito jurídico y empresarial. Esto es algo así como más o menos sucede en las instituciones públicas. Todas las instituciones públicas, al menos en el Perú, tienen un órgano de control institucional que depende de la Contraloría General de la República y está instalado en el seno mismo digamos, los ministerios. Nuestra Academia de la Magistratura tiene su órgano de control institucional. El oficial de cumplimiento, o como se le dice en inglés en Estados Unidos, el Officer Compliance, es una especie de órgano de control institucional de empresas privadas. Correcto. Sería justamente el equivalente, ¿no? Sería una persona que, asistida normalmente por expertos externos, realiza esa función de control y sobre todo también de correa de transmisión de las denuncias que los trabajadores de forma normalmente anónima puedan llevarle para la realización de investigación de delitos, pero también de puras infracciones en otras materias, ¿no? O sea, la labor del oficial de cumplimiento es realizar un seguimiento minucioso de la actividad económica y financiera de la empresa. Correcto. Con la finalidad de evitar que... la comisión de delitos e infracciones. ¿No? Por ejemplo, usted tiene conocimiento de lo que ha sucedido con esta empresa transnacional Odebrecht, brasileña, ¿no es cierto? Digamos, esta es una empresa que tiene cierta antigüedad en el medio, ¿no? ¿Es una empresa que se creó para delinquir o es una empresa que existiendo legítimamente fue aprovechada por algunos de sus funcionarios para convertirla en el canal del delito de lavado de activos? Claro, el segundo caso. Es decir, es una empresa que inicialmente fue creada con fines absolutamente lícitos, pero en un momento determinado se instrumentalizó hacia la delincuencia porque sus directivos pues tuvieron una clara dejación de funciones en cuanto al control, a la supervisión de, pues en este caso, las medidas antisoborno. En este sentido, el compliance tiene unos estándares de calidad en las llamadas normas ISO, y hay una, la 37000, por ejemplo, dedicada específicamente a la normativa antisoborno. Los programas de consultoría, auditoría y certificación ISO lo que tratan es de implantar medidas en la empresa que impiden que se puedan cometer esos delitos, o al menos lo dificultan extraordinariamente si están, como digo, bien diseñados. Debe ser él la persona más odiada en consecuencia de la empresa privada. Pues no necesariamente, porque yo creo que lo fundamental es que generemos, tanto en empresas como en particulares, la cultura del cumplimiento. Es decir, tenemos que no ver normal el poder pues en un momento determinado cometer un delito impunemente, y en el ámbito económico es además terrible, porque aunque en principio parezca que no hay víctimas, situaciones como la crisis económica de la que ya nos estamos recuperando, pero que ha azotado a todo el planeta durante esta última década, pues están vinculadas precisamente a esta mala gestión de los activos, de los recursos que tenemos, ¿no? Bueno, y si no es entonces el más odiado,
por lo menos sí cumple una función bastante peligrosa. A lo mejor el más temido, pero también él corre un riesgo, porque probablemente los delegados de cumplimiento, los oficiales de cumplimiento, pues estén en el punto de mira de los jueces y fiscales cuando se produzca un delito dentro de la empresa. Bueno, Perú ya tiene aunque parezca formalmente sea una ley administrativa, ya tiene responsabilidad, la ley de responsabilidad administrativa penal, de las personas jurídicas. Pero que realmente, ¿no?, es una... Porque en la práctica es de responsabilidad penal. Penal en la práctica, como tiene España desde el año 2010, y efectivamente en ese caso pues el oficial de cumplimiento puede verse inmerso en un proceso penal si no cumple sus funciones como corresponde. Claro, y se comete un delito dentro de la empresa. Así que es una profesión de riesgo, eso hay que decirlo. Sí. Ahora, en los últimos por lo menos 170 o 180 años se ha considerado de que solo las personas naturales cometen delitos. Y existía este famoso principio de que societas non potest delinquere, dicen los latinos, ¿no? Es decir, las personas jurídicas no pueden cometer delitos. Pero en este particular caso de lavado de activos se ha venido asumiendo ya una corriente que viene en los últimos años, según la cual las personas jurídicas sí pueden cometer delitos. Y eso es lo que está sucediendo en el caso peruano con esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo menos para el caso del cohecho activo internacional, ¿no? Efectivamente, es que las empresas constituyen hoy, pues, realmente tienen el mayor protagonismo dentro de la vida económica e incluso social de un país. Es absurdo pensar que el derecho penal debe quedar ajeno a, pues, la sanción de la propia persona jurídica cuando ella misma delinque o, aprovechando su estructura, alguien comete un delito por culpa invigilando de sus administradores. En esos casos hay que intervenir también penalmente y así, por estos motivos, ha caído el tradicional principio societas delinquere non potest. Pero fíjese que estamos en un momento precioso para la ciencia penal porque estamos construyendo un nuevo concepto, sobre todo de culpabilidad vinculado a las personas jurídicas. Están cayendo las tesis personalistas, psicologistas tradicionales y estamos elaborando unos conceptos de lo que tiene que ser pues la responsabilidad penal de personas jurídicas que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Con el cumplimiento normativo, con la prevención, que empezó por el blanqueo de capitales y que, como digo, ahora se ha extendido a, en general, todas las materias de una empresa de carácter jurídico e incluso su propio código de responsabilidad social corporativa o deontológico. Es, digamos, una especie de reestructuración empresarial, ¿no? Porque hay que introducir una serie de códigos de comportamiento, de conductas, la reorganización de los flujos de las relaciones entre las gerencias operativas dentro de la empresa. Es decir, es un trabajo integral. Pero de control, más que de reestructuración, de control, que efectivamente no se puedan producir situaciones como la que se ha producido en Odebrecht y luego alegar que existe un desconocimiento. ¿Odebrecht tenía oficial de cumplimiento en Brasil? Odebrecht en Brasil tenía oficial de cumplimiento, pero tenía un programa de compliance, por cierto, que no estaba debidamente certificado, no estaba debidamente homologado. Eso sí que es muy importante, ¿no? Sí. Tenemos 3 fases de implantación, que es la mera consultoría, la asesoría, lo que es la asesoría externa, que es una verificación de la anterior, y finalmente la certificación por una certificadora oficial ISO. En todos los protocolos de garantía de calidad es muy importante que se cumplan esas tres fases. Cuando el oficial de cumplimiento encuentra indicios razonables de la comisión del delito, evidentemente tiene que denunciar al Ministerio Público. Inmediatamente. Pero si no lo encuentra, y su labor normal es la de generar reportes, ¿a quién reporta? ¿A la empresa o a la unidad de inteligencia financiera o a ambas? Vamos a ver, si hay indicio de delito a ambas, pero normalmente lo que tiene que hacer es analizar la situación, ver si en el caso del lavado de activos, si la operación es sospechosa, anómala o no lo es, y en ese caso, si está convencido de que se está cometiendo un delito de blanqueo de capitales, es que tiene la obligación
y se va a garantizar su anonimato, de transmitirlo a la Fiscalía, a la Unidad de Inteligencia Financiera, para que pueda perseguir eficazmente ese delito de lavado de activos. Bueno, y esto implica también que este oficial de cumplimiento es una persona para quien no podría haber secretos de las actividades que acontecen normalmente en una empresa. Claro, y eso es muy importante. Pero eso como que linda también con algunos principios constitucionales, como por ejemplo la reserva de las comunicaciones, la reserva bancaria y cosas por el estilo. ¿Cómo se conjuga esta labor del oficial de cumplimiento cuando se encuentra más o menos en el claroscuro, en la raya de lo lícito con lo ilícito, pero que finalmente termina siendo justificada por la naturaleza de su trabajo? No, el secreto el secreto bancario, en este caso, no se quebranta, se traslada. Es decir, el oficial de cumplimiento lo que no puede es utilizar esa información en contra de los clientes, ni muchísimo menos en contra de su empleador, efectivamente. Pero es que tiene que tener ese flujo de información para poder realizar su labor, claro, y para poder después dar los informes oportunos a los órganos de administración y establecer los protocolos, las tareas necesarias para filtrar y que no se pueda utilizar una empresa legal para, en este caso, pues lavado de activos, para blanquear capitales, ¿no? Esa es su misión. Pero claro que lo que tenemos que pensar es que los datos están ahí. Es decir, cualquier empleado de un banco tiene acceso a una información enormemente lesiva, por ejemplo, para nuestra intimidad. Un empleado de banco puede saber, analizando mi tarjeta de crédito, qué marca de ropa interior uso o qué libro acabo de comprar. Evidentemente, lo que no puede jamás es utilizar en provecho propio o perjuicio mío esa información. ¿Y cuáles son los requisitos legales o tradicionales para ser oficial de cumplimiento? Bueno, es curioso porque tendría que existir un título habilitante, esto es muy importante. Existe además una cierta guerra entre juristas y economistas. O sea, los hay, como es un perfil mixto, como trata protocolos de gestión por una parte, pero por otra, cumplimiento normativo, efectivamente afecta al ámbito legal, a las normas, pues existe una cierta tensión entre economistas y juristas. Yo creo que lo ideal es un equipo mixto en el que se integren economistas, juristas. Además, fundamentalmente tiene que haber al menos un penalista, porque evidentemente el núcleo duro del compliance está vinculado al derecho penal. Eso es evidente, pero luego también tiene que haber expertos en otras áreas, en laboral, en civil, en mercantil, en administrativo. Finanzas. Correcto. Y porque el compliance no tiene sentido, es decir, no tiene sentido que hagamos una prevención del delito fiscal o del blanqueo de capitales, pero no preveamos un mero incumplimiento tributario administrativo. No, ya que utilizamos esa herramienta enormemente interesante y potente que es toda esta información que maneja el oficial de cumplimiento, utilizámosla bien y obtengamos la máxima rentabilidad también para esos elementos, ¿no?, que acabo de decir. De modo que, insisto, el compliance officer tiene que ser una persona pues que tenga esa doble capacidades, tanto en el ámbito de la economía como en el de derecho. Por eso un equipo mixto de trabajo funciona muy bien, ¿no? Estar bien asesorado, incluso por criminólogos. Los viejos ejemplos que se estudiaban en el curso de Derecho Penal en la universidad siempre estaban vinculados con A mató a B o A lesionó a B, pero en los últimos años hemos visto más bien que el derecho penal como que ha ido repuntándose en el ámbito de lo económico, ¿no? Y parecería ser el futuro del derecho penal, esta parte del derecho penal económico, ¿no? Y eso pone a relieve nuevamente un cuestionamiento que va al ámbito de la criminología, de por qué delinque un ser humano, por qué delinque una persona, ¿no? Esta es una pregunta que tiene ribetes jurídicos, sociológicos, antropológicos y hasta filosóficos. Bueno, para conversar de este tema ya en la parte final de referente jurídico, vamos a vincular el derecho penal con la criminología, ¿le parece, en el siguiente bloque? Claro que sí. Ok. Vamos a hacer entonces una última pausa comercial en el referente jurídico.